Bueno, aquí continuamos nuestra parte 2. Quedamos en la inicialización de nuestra aplicación. Ya agregamos nuestra librería. Nos vamos al pubspec.jam y vemos que aquí nos agregó Riverpod, nos agregó Dio y no nos agregó GoRoad. ¿Qué pasó con GoRoad que no nos lo agregó? Vamos a mirar el pub assist GoRoad. Manchip pub assist GoRoad. Aquí nos está agregando GoRouter, ahora sí nos lo está agregando. Revísenme a ver si estoy grabando. Listo, ya nos lo agregó nuestra nota, entonces ya nos agregó GoRoad. Vamos a mirar y aquí está GoRouter. Entonces, para empezar, como vamos a usar Riverpool dice que hay que envolver el widget principal lo más alto del árbol. Hay que envolverlo, vamos a envolverlo en un provider scope, que es como el alcance. Un segundo, por algún motivo no me quiere leerla. Entonces voy a cerrar un momentico nuestro backend, que me está consumiendo bastante memoria. Terminar y desconectar, sí. Listo, muy bien. Ya entonces envolvimos nuestra aplicación en un provider, que básicamente es el que nos va a permitir manejar permitir la gestión de estados. Bueno, vamos a iniciar por nuestra capa de dominio. Nuestra capa de domain es la capa de modelo de negocio. Vamos a iniciar con la capa de domain. Vamos a iniciar con esta capa de domain. Vamos a iniciar con nuestros models. Y en nuestros models vamos a tener un objeto que se va a llamar node.data, que básicamente es nuestro objeto que nos va a permitir trabajar con las notas. Entonces vamos a crear nuestra clase. Esta clase node. Disculpas, es que tengo bastante final. Bueno, vamos a crear nuestra clase final, nuestra variable final, que va a decir título. ¿Por qué declaro la variable final? Porque no va a cambiar, es una variable que apenas la establezcamos nuestro objeto nadie la puede cambiar. Esto se hace por seguridad. ¿Verdad? Entonces aquí le vamos a poner título de nota. Vamos a declarar otra variable de tipo string y vamos a decir que nuestra description. Esta variable va a ser nuestra descripción de nota. Listo, vamos a implementar nuestro método. Y a este método le vamos a decir que vamos a ponerle los argumentos que dice
title y this.description, ambos son obligatorios, es decir, yo no puedo construir una nota si no tengo los dos. Le agregamos require y le agregamos require. ¿Sí? Eso ya depende del modelo de negocio de nosotros, si va a ser obligatorio, si no va a ser obligatorio. Aquí es donde definimos. Entonces este es nuestro constructor principal. Constructor. Vamos a tener ahora también, vamos a tener nuestro método para, bueno, esto lo podemos hacer más adelante, pero vamos a hacerlo una vez. Nuestro método factory, que básicamente nos va a decir que nos va a construir una nota a partir de un JSON. From JSON. Esto es importante para que cuando obtengamos los datos de nuestro backend podamos crear nuestro objeto, deserializar nuestro objeto y transformarlo en un objeto node del cual podemos hacer uso dentro de la aplicación en Flutter. Entonces, ¿qué vamos a recibir? Como él nos devuelve un map, vamos a recibir un mapa de qué? Va a manejar llaves de tipo string y dynamic y objeto dinámico. Este lo llamamos JSON. Y entonces esto básicamente, este constructor básicamente nos revuelve, ¿qué nos devuelve? Nos va a devolver una nota. Y para que esa nota no la devuelva, pues él va a implementar el constructor de arriba, ¿cierto? Entonces el constructor de arriba nos va a pedir que declaremos los dos argumentos que son requeridos. Entonces aquí venimos y construimos. Como vamos a mapear nuestro objeto JSON, entonces JSON, ¿cómo se llama? En el backend nuestra variable, pues nuestro objeto se llama título y esto va a ser un as string. Si viniera nulo podríamos ponerle nulo, ¿sí? Entonces siempre va a ser un string y siempre va a tener valor. Lo mismo hacemos para la descripción y listo, eso es todo. Ahora, como vamos a necesitar también guardar, recuerden que para como vamos a necesitar guardar, entonces vamos a necesitar otro método que nos vuelva básicamente nuestro objeto en un formato JSON, ¿sí? Entonces vamos a devolver un JSON, decimos que es un map string de tipo dynamic y este método se va a llamar toJSON. ¿Por qué toJSON? Porque vamos a coger nuestro objeto, y lo vamos a devolver en formato JSON, ¿sí? Entonces aquí tenemos el title, tenemos el título y vamos a tener la descripción y vamos a poner la descripción aquí. Listo, eso es todo. Si ocupáramos editar notas o tuviéramos una funcionalidad de editar, hay otro método muy chévere que tiene este lenguaje, que es el copy with. Básicamente nos permite crear una copia del objeto. ¿Eso para qué? Eso es para no usar los getter y los setters, que básicamente nos pueden comprometer la integridad de nuestro objeto. Por eso utilizamos el método copy with y por eso manejamos las variables finales. Bueno, una vez esto, vamos a crear nuestra capa de datos. Entonces venimos por aquí y decimos que, bueno, antes de crear nuestra capa de datos, vamos a poner algo que siempre usamos como estamos aquí en el features. Entonces nuestra capa de dominio va a ir dentro de features, porque pues vamos a trabajar como si fueran funcionalidades y vamos a tener una nueva carpeta por aquí que se va a llamar core. Dentro del core vamos a tener providers que van a ser globales, que vamos a crear nuestra clase providers, providers.dart, el cual
cual vamos a exponer nuestros providers globales que tengamos ahí. Vamos a crearnos un proveedor de Dio Provider. ¿Para qué? Pues para manejar un solo proveedor de Dio. Entonces aquí hacemos el provider. Me está cogiendo el sniper. Provider. Entonces aquí se va a llamar Dio Provider. Y nuestro provider, ¿qué va a devolver? Bueno, tenemos que importar nuestra clase provider. Tenemos que importar nuestra clase provider. Y el que nos va a devolver, él nos va a devolver una instancia de Dio. ¿Sí? Dio es la librería que vamos a usar para todo el tema de las peticiones. Entonces aquí Dio, básicamente, entonces vamos a devolver una nueva instancia de Dio. Vamos a devolver una instancia de Dio. Aquí podemos configurar nuestra options. Entonces aquí vamos a con el time up, vamos a ponerle que un time up, una constante de duración en segundos, de máximo que espere para que nos arroje un time up 60 segundos. Eso que es bastante, pero pues. Y también de, vamos a ponerle 30 segundos. 30 segundos, el content type de, este va a ser un content type de application JSON. Listo, aquí tenemos nuestro Dio, nuestro proveedor. Este va a ser nuestro proveedor de peticiones HTTP REST hacia nuestro backend. Listo. Entonces ahora sí vamos a realizar vamos a features y vamos a crear nuestra capa de datos. Nuestra capa de data. Listo. Nuestra capa de data. ¿Qué va a tener nuestra capa de data? Pues una conexión remota. Entonces vamos a ponerle remote. ¿Qué vamos a tener una conexión remote de qué? De notas. Node service. .dart. Listo. Aquí tenemos nuestro remote service. Entonces vamos a crear nuestra clase. Entonces le ponemos remote node service. Listo, vamos a tener que una variable global final llamada Dio. Implementamos nuestra Dio, ajá, y la vamos a tener privada. Entonces vamos a crear nuestro constructor. Remote node service this.dio. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dos funcionalidades. Nuestra comunicación con el servidor va a ser de dos maneras: obtener todas las peticiones y poder agregar una sola. Entonces vamos a crear un future. Vamos a crear un future que va a devolver ¿qué? Nos va a devolver una lista de ¿qué? Nos va a devolver una lista de notas. Nuestro modelo Node no me reconoce, ¿cómo fue que le puse? Nothing, Node, sí. Un poquito lento el computador. Ya. Entonces get notes. Listo. Entonces esto es un método
asíncrono, entonces le ponemos la palabra async. Cuando el método lleva async significa que podemos ejecutar el await aquí adentro. Entonces, como vamos a construir código seguro, hacemos nuestro manejo de excepciones. Entonces aquí lanzamos una excepción. Entonces aquí llegamos y decimos throw except, throw exception error al obtener notas. Entonces aquí vamos a implementar nuestra llamada. Entonces vamos a poner un final response y a esto que vamos a ejecutar, vamos a ejecutar nuestro método get. Entonces para eso llamamos a dio.get. Déjenme cojo la URL que tenía por aquí. Bueno, entonces como estamos ejecutando local y vamos a ejecutar desde un emulador y desde un celular, desde un teléfono, entonces tenemos que saber nuestra IP. Entonces en este momento pues nosotros hacemos el ipconfig y aquí nos da nuestra IP 192.168.1.10, aquí está, porque no podemos llamar como tal el localhost porque no nos funcionaría. Entonces ahorita ¿qué vamos a validar? Si el estado status code es diferente de 200. ¿Qué significa? Error de obtener notas. Entonces le ponemos el status code bueno, es que aquí no lo está reconociendo porque todavía no ha ejecutado el await. Listo, ahora sí. Claro, entonces él espera que nos traiga la información, revisa la información, revisa la cabecera, el status code y ahí continuamos. ¿Qué otra validación tenemos? No, pues si ya tenemos un listado, pues básicamente le devolvemos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces lo que venimos aquí es hacemos un final encode, vamos a codificar nuestra respuesta y para eso utilizamos el JSON. Bueno, hay que importar nuestra librería JSON decode de Dart Convert y le hacemos un JSON encode, ¿vale? ¿Qué vamos a codificar? Pues vamos a codificar nuestra respuesta, la respuesta que obtenemos desde el backend. Lo que acostumbran en las empresas es manejar una respuesta estándar, es decir, muchas veces tiene response, status, mensaje, código, entonces se maneja un objeto. Entonces para efectos de esto no estamos construyendo un objeto, sino que pues lo estamos obteniendo aquí mismo. Pero si tuviéramos si fuera el caso, entonces construimos un objeto que sería, por ejemplo, Node Response Service, que es el objeto modelo, sería un modelo para responder a un servicio. Listo, y lo ejecutaríamos aquí. Entonces, una vez esto, entonces, ¿qué vamos a retornar? Vamos a retornar una lista de ¿qué? De notas. Y esta lista de notas la vamos a crear
from a partir de qué. Esa lista la vamos a crear a partir de, ya tenemos el objeto codificado, ahora le damos un JSON decode, decodificamos el objeto JSON, le pasamos el objeto que JSON codificado, ¿sí? Y ¿qué le hacemos? Le decimos que nos recorra esto, entonces punto map. Este método de Flutter me gusta muchísimo de dar, porque básicamente nos permite recorrer un objeto, ¿sí? Y ese objeto básicamente que dice que recorre cada nota, entonces aquí recorre cada nota y lo que hacemos es, como tenemos un objeto que se llama from JSON, que es el que creamos acá, entonces nos recoge de cada ítem y lo toma, entonces viene y valida JSON string y nos devuelve un objeto nota. Entonces aquí que le pasamos, que lo construye a partir de este JSON. Muchas veces uno hace esto, as map string dynamic, ¿sí? Es como para fortalecer la notación, porque como es un objeto dinámico, entonces aquí le decimos que esto es un mapa de llaves de tipo string con valor dinámico, ¿sí? Aunque nosotros podríamos ponerlo string, ¿por qué? Porque sabemos que nuestros ambos objetos son string, entonces podríamos poner un mapa de string, pero pues por lo general siempre se maneja así. Entonces listo, aquí volvimos nuestra nota, ya tenemos nuestro método, listo. Entonces básicamente ¿qué hacemos ahorita? Ahorita venimos y creamos el otro método, aquí lo tengo, que básicamente ¿qué hacemos? Es el mismo método, aquí agregamos una nueva nota al servidor, creamos un nuevo feature, este feature se llama add notas, ¿sí? Que recibe una nota y es un método asíncrono, es decir, que este método puede demorarse. Ejecutamos nuestro código seguro dentro de un try catch, ¿sí? En caso tal de que haya un error, pues decimos que hay un error, imprimimos en error. Muchas veces uno maneja los logs con una clase logger para imprimir en desarrollo todo lo que son los puntos para debuguear, como se dice en la aplicación. Entonces aquí ejecutamos nuestro dio, llamamos nuestra punto final, le decimos recibimos nuestra nota y aquí es algo interesante porque miren que ponemos el toJSON, que ese método es el que tenemos acá, y es decir, convierte el objeto en un formato JSON que podemos enviar a través de la web. Validamos que nuestra respuesta, si la respuesta que recibimos es distinta de 201, significa que no se creó. Pero como nosotros estamos devolviendo 201 en el backend, significa que cuando devuelva 201 es porque la creó con éxito. Listo, hasta ahora allí. Ahora vamos a crear nuestros repositorios. Entonces venimos aquí a Features, damos nueva carpeta y ponemos repositorios, ¿vale? Y aquí creamos entonces nuestro node repository.dart. Vamos a crear nuestro repositorio, entonces aquí pues yo ya tenía una parte adelantada, ya se las va a explicar. Nuestro repositorio básicamente es el que se va a comunicar con la capa de datos. Recuerde, tenemos capa de presentación, capa de dominio y capa de datos. Las capas se comunican de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, es decir, la capa de presentación se comunica con el dominio y el dominio se comunica con la data. La data jamás podrá comunicarse con el dominio, ¿sí? Entonces, nuestro repositorio hace parte de la capa de data. Entonces, aquí tenemos nuestro repositorio, básicamente tenemos nuestro remote service. Nuestro remote service es de la data que acabamos de crear ahora. Entonces creamos nuestra data. Aquí tenemos
carpetas, ya, listo, tenemos la capa data, domain y repositorios. Listo, nuestro repositorio, entonces nuestro repositorio necesita sí un remote service, que es el servicio que se va a comunicar con el backend o con la base de datos. Lo inyectamos, aquí lo recibimos inyectado, estamos manejando principios de inversión, inyección de dependencias. Tenemos un método, nuestro repositorio tiene un método que es básicamente devuelve un listado de notas, ¿sí? Entonces aquí nuestro remote service ejecuta el método que se llama getNodes, y tenemos este otro método que es agregar nota, que básicamente ejecuta nuestro método agregar nota, que esa clase pues es del contrato. Bueno, aquí no estamos manejando contrato, pero es de nuestro servicio, ¿vale? Para fines de este ejercicio no estamos manejando toda la arquitectura limpia. Como les dije, estamos manejando principios de la arquitectura limpia. Cuando es un proyecto ya muy robusto, ya pues uno implementa todos los principios de la arquitectura limpia. Entonces aquí estamos manejando el repositorio. Entonces ahora vamos a crear nuestros providers. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un proveedor que nos provea dos cosas. Bueno, antes de continuar, vamos a crearnos otro proveedor para manejar las rutas. Entonces, router provider.dat, ¿sí? Entonces aquí creamos un provider, exactamente un provider de que router. Este provider tenemos que importar nuestra librería. Importamos Liverpool. Este provider, ¿qué va a devolver? ¿Qué instancia va a devolver? Va a devolver un objeto de Go Router. ¿Qué vamos a hacer? A utilizar nuestra Go Router, importar Go Router. Listo, entonces, ¿qué vamos a devolver? Pues vamos a devolver un objeto Go Router, que ese objeto Go Router pues tiene un listado de rutas. Entonces aquí vamos a crear nuestra primera ruta. Go Route, le vamos a decir el path va a ser este. ¿Y cuál va a ser la ruta que nos va a devolver? Builder. Entonces observen que pues este método builder es el mismo método builder que siempre tienen todos los objetos. Entonces, en caso de que no sepamos qué, nos paramos aquí. Él dice que recibe un contexto y un estado. Entonces, ¿qué necesitamos? El context y un state, ¿sí? Y a partir de eso, ¿qué devuelve? Devuelve va a devolver, pero no la hemos creado. Entonces se va a llamar noteListView. noteListView, que va a volver una vista, ¿vale? Que va a ser constante. Este no lo hemos creado, no se preocupen todavía. Vamos entonces al main. Entonces, para que podamos trabajar con los proveedores hay que volver este método, esta clase, tenemos que decirle que va a ser un consumer widget. ¿Para qué? Para que podamos traer nuestro proveedor. Aquí venimos, agregamos nuestro widget reference. Que básicamente nos permite acceder a las referencias de los proveedores. Entonces, aquí, ¿qué vamos a ocupar? Pues vamos a ocupar nuestro proveedor que acabamos de crear, el proveedor de la ruta. Entonces vamos a decirle final router, podemos ponerle guión bajo porque solo se va a usar en este scope, final router, entonces ref.wash para que esté pendiente.
Y cómo se llama nuestro proveedor, pues nuestro proveedor se llama Router Provider, que es el que acabamos de crear, Router Provider. Lo importamos. Bueno, una buena práctica es exponer nuestros proveedores, por eso creamos esta clase de providers. Entonces le hacemos un export a esto, un export. Tenemos dos proveedores, vamos a exportar dio provider.dat y vamos a exportar el otro que acabamos de crear, router-provider.dat. Ahí está. Organizamos los imports, decimos que no lo organice. Una buena es organizar las importaciones. Guardamos, volvemos acá. Entonces ahora sí importamos nuestro router provider. ¿De qué? De providers, de core providers router. Listo, ahí nos trae ese. Eso nos minimiza todas las importaciones. Entonces, bueno, para trabajar con router, entonces hay que ponerle a este material app, hay que encasillarlo, envolverlo, agregarle una funcionalidad de router. Y aquí tenemos que poner un router config. Establecemos nuestro proveedor de rutas. Eso quiere decir que como es un proveedor, es una gestión de estado, cada vez que se llame una ruta, entonces nos va a cambiar. Agregamos el team. Vamos a agregarle un team data. Vamos a ver. Vamos a decirle que use material 3. Perdón. True. Vamos a decir que coja el color set. Vamos a decir que de colors punto vamos a poner el purple, deep purple. Listo, vamos a ocultar esta bandera que no me gusta. Debugger model file, model false. Y aquí le ponemos nuestro nombre a la aplicación. Vamos a ponerle notas Solvo. Listo, entonces ahora vamos a crear nuestra siguiente capa, que es la capa de presentation. En nuestra capa de presentation vamos a crear nuestro widget o nuestra actividad principal, que va a ser el no leads view.dar. Entonces aquí le hacemos un stls, nuestro snippet para crear un widget, un stateless widget, perdón. Entonces aquí qué pena, un poquito lento esto. Stateless widget, entonces aquí le ponemos node list view. Hacemos la importación de material y listo. Entonces aquí vamos a nuestro proveedor y ya podemos, como ya creamos nuestra clase, ya la podemos importar. Entonces, bueno, un recuento de lo que hemos creado hasta ahora. Tenemos una carpeta core en la cual tenemos los proveedores globales. Tenemos un dio provider por aquí que nos provee una instancia para trabajar con dio.
Tenemos un router, un Go Router, un proveedor de rutas, básicamente, que nos provee para trabajar con rutas. Tenemos nuestra capa de datos, tenemos un objeto Remote Node Service, básicamente que este es el objeto que se va a comunicar con nuestro backend. En caso de que una ruta cambie, en caso de que algo cambie, solo es modificar aquí, no es necesario modificar en otro lado. Tenemos nuestra capa de dominios, tenemos nuestro objeto nota. Sí, este es el objeto que va a persistir o que vamos a manejar durante la instancia de la aplicación. Tenemos nuestro repositorio, que es el encargado básicamente de traernos, de proveernos los datos. Y ya tenemos nuestra primera vista. Entonces vamos a iniciar con la vista. Vamos a configurar nuestra vista. Vamos a ponerle aquí que es un... Vamos a crear que es un scaffold. ¿Sí? Un scaffold. Vamos a crear un add bar por aquí. Vamos a ponerle que esta add bar va a tener un título, que ese título va a ser una constante. Recuerden que mientras siempre podamos manejar constante, mucho mejor, porque pues los tiempos de compilación son más rápidos. Y le vamos a poner aquí mis notas. Listo, vamos a tener un body, que ese body va a ser un list view widget. Sí, va a ser nuestro widget. Todavía no lo tenemos construido. Vamos a escribir nuestro floating button por aquí, que básicamente va a ser el botón que nos va a ayudar a llevarnos a la página del formulario. Aquí lo tenemos, lo comentamos, ahorita les explico el código y vamos a crearnos este widget. Entonces aquí tenemos que crearnos otro stls y como le vamos a poner a este list view widget. Listo, aquí tenemos nuestro list view widget básicamente. Entonces aquí es donde le vamos a dar una notificación. Vamos a compilar la aplicación. Vamos a ver si ya nos abre. Regálame un segundo. Vamos a seleccionar Solvo. Déjenme abrir por aquí una aplicación que se llama Visor, que es básicamente para que podamos ver lo que hay en el celular. Bueno, aquí tenemos Visor, ya nos detectó nuestro teléfono. Le damos ver dispositivo. Entonces aquí nos está conectando con nuestro teléfono. Ahí ya lo tenemos. Esto, regálame un segundito. Voy a fijar esto. No sé cómo lo fijo. Creo que por aquí tengo algo para fijarlo.
perfecto, aquí lo tenemos. Perdón que no tape el video, aquí lo tenemos, por aquí. Listo, por aquí está perfecto. Veremos mientras se hace el build. Bueno, mientras va construyendo hay algo que necesitamos y necesitamos nuestro view model que se va a encargar básicamente de actualizarnos nuestra interfaz, ¿sí? Lo vamos a integrar con Riverpool. Entonces, para este caso le vamos a poner nuestro node list view model. Listo, nuestro node list view model, nuestro view model. Entonces, esta clase básicamente se va a llamar node list view model y esta clase va a extender de que de stay notified, de un stay stay notified Liverpool stay notified. Vamos a implementar un async value que vamos a manejar aquí. Vamos a manejar pues una lista de qué, de notas. Manejar una lista de notas. Listo, entonces esto nos va a permitir manejar el estado de nuestra lista de nuestro listado de notas. Básicamente entonces aquí creamos el constructor con el estado inicial. Eso es básicamente el estado inicial. Pues bueno, aquí vamos a manejar también una variable privada que se va a llamar que vamos a manejar el node repository. Vamos a tener nuestro repositorio. Déjenme un segundo que aquí no va private, aquí va final. la costumbre de que estar cambiando con lenguajes. Qué pena, hombre, es que tengo muchos programas aquí ejecutando en este momento. Bueno, aquí ya implementamos nuestro node repository. Básicamente entonces aquí creamos lo que es el constructor y hacemos cuenta que necesitamos sí o sí un repositorio para manejar nuestras notas. El super hace pues que es el papá básicamente, y establecemos un estado inicial que es el loading. Por defecto iniciamos la carga de las notas, es decir, apenas inicia nuestra actividad lo que hacemos es una carga de notas. Entonces él viene y consume el repositorio que a su vez llama las notas, o tenemos las notas y actualiza el estado con la nueva data. En caso de que haya un error, actualiza el estado con el error. Eso es lo bueno de Riverpool, es muy bueno. Te permite manejar los tres estados de la carga de una data. Es cargando, cuando se obtiene la data y cuando ocurre un error. Aquí tenemos pues el otro método que es básicamente agregar una nota. ¿Qué nos falta ahorita? Nos falta a nivel de features, o sea, de nuestras características, vamos a tener un proveedor. Vamos a tener proveedores propios de aquí. Providers, entonces creamos otra clase que se llama providers.
creamos otro providers.dat. Bueno, aunque en teoría podríamos hacerlo acá, porque pues es solo una característica y no necesitamos más proveedores. Necesitamos más carpetas de proveedores. Entonces aquí vamos a proveer, vamos a crear un nuevo proveedor que se va a llamar, uy, qué pena, vamos a crear una nueva clase que se va a llamar no list view model provider.dat. Exactamente, ese es el que nos va a proveer esta clase de no list view model. ¿Sí? Entonces vamos para acá. Entonces construimos ese proveedor. Ese proveedor es de un state notified provider. Entonces importamos nuestra librería de Flutter Riverport. ¿Sí? Importamos nuestro no view model, que en este caso se llama no list view model. Exactamente. Y lo bueno de esto es que aquí podemos llamar los otros proveedores. Mire. Entonces vamos a llamar a nuestro proveedor Dio, porque necesitamos una instancia de Dio. Vamos a crear nuestra instancia del servicio. Entonces creamos el servicio y repository. Y aquí creamos el no repository. Y recuerden que nuestro no list view model, que requiere para poder funcionar, requiere un repositorio. Entonces aquí se lo enviamos. Llamamos nuestro objeto nota. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Obtenemos una instancia de Dio, creamos una instancia del servicio, creamos una instancia del repositorio. Entonces el repositorio requiere del servicio y el servicio requiere de Dio. Aquí se hacen las inyecciones de dependencia. Y pues nuestro no list view model pues requiere el repositorio. Listo, eso es como lo que tenemos aquí. Entonces vamos a ver qué pasó con la compilación. Dice que está arrancando. Se alcanzó la cuota de alimentación. Ah, bueno, esto no es. Bueno, esperemos que arranque la aplicación. Listo, entonces ahorita volvemos a nuestra actividad. Bueno, es que nuestra actividad, nuestra página de la lista. Entonces aquí básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Entonces a esto aquí hay que acomodarlo. Esto es un consumer widget porque necesitamos consumir proveedores de pues del manejador de estados. Un momentico que eso está un poquito lento. Vamos a detener. Listo, entonces aquí nuestro no list view básicamente lo que hace es obtener las notas, ¿sí? Entonces aquí ejecutamos nuestro proveedor de notas, ejecutamos el when básicamente para manejar los tres estados, cuando hay datos, cuando hay un error y cuando está cargando.
Entonces cuando está cargando pues devolvemos un circular progress indicator. Si hay un error pues mostramos un error en el centro de la pantalla. Y si hay datos pues construimos una lista con la cantidad de títulos y construimos los ítems con slide title. Listo, eso es básicamente. Entonces cuando toque aquí cuando toque una nueva nota podemos agregar aquí una funcionalidad. Entonces vamos por acá al botón y cuando presione el botón pues vamos a navegar hacia nuestra nueva nota, es decir, al formulario para crear una nueva nota. Entonces vamos a crear esa nueva ruta porque no la tenemos. Entonces vamos a decir aquí que va a haber una nueva ruta. Entonces decimos go road. El path va a ser estaba desconectando el teléfono, va a ser la nueva nota. Entonces el builder básicamente es esto mismo. Pero con la diferencia de que lo vamos a mandar al note form view. Y nuestro formulario pues es un widget, aquí lo tenemos, que pues tenemos un global key para el formulario, tenemos un título y tenemos una descripción, que es lo que vamos a recibir. Tenemos un adbar por aquí, tenemos un padding, le ponemos un padding de 30 y aquí tenemos nuestro formulario. ¿Sí? Tenemos una columna, aquí tenemos un text form field, que ese text form field pues tiene una decoración, le ponemos el nombre título. Aquí viene lo bueno, cuando en el on-chain, cuando detectamos un cambio, se lo asignamos al value. Que validamos de que no sea nulo y que sea un campo requerido, que no esté vacío. Tenemos por aquí el transform field, básicamente también validamos la descripción. Cuando asignamos la descripción decimos que es un campo requerido y que no lo necesitamos nulo. Tenemos un botón, que ese botón pues valida el estado, aquí asignamos, creamos un nuevo objeto nota. Y aquí viene lo bueno, llamamos nuestro proveedor con el red y agregamos la nota. Agregamos la nueva nota y eso automáticamente nuestro proveedor, nuestro model view model, cuando agregamos una nueva nota pues se encarga de llamar al repositorio. Y aquí solicitamos nuevamente los datos invalidando el caché. Listo, entonces acá déjenme que vamos a ver que nos está apareciendo aquí. Content push. Implementamos el paquete de GoRoad, listo. Y tenemos nuestra aplicación. Entonces básicamente vamos a ejecutarla. Iniciar depuración. Iniciamos la depuración de nuestra aplicación. Estamos ejecutando la aplicación. Listo. Aquí nos llama a nuestra petición, pero vemos que no nos responden. Entonces se va a ejecutar el timeout. Vamos a levantar nuestro backend. Denme un segundo.
Bueno, aquí nos respondió la aplicación, dice que no pudo tener notas porque la petición falló y superó los 30 segundos. Entonces vamos aquí, venimos a nuestro backend, nuestro archivo backend application y básicamente le damos room. Entonces esperamos que nuestro backend se levante y ahí sí ya podemos consumir desde la aplicación móvil. Bueno, aquí podemos ver que nuestro backend ya levantó el localhost en el puerto 8080, tal cual como lo tenemos configurado. Entonces ahora sí podemos darle un refresh a nuestra aplicación, un hold restart, y esperamos que nuestra aplicación reinicie nuevamente. Revisamos que esté bien conectada, ahí está bien conectado. Listo, ahí está, no tenemos ninguna nota, entonces vamos a agregar una nota. Vamos a decir es que está un poquito lento. Traer, pam. Cuando vengas, guardamos la nota y ahí está nuestra nota. Se guarda automáticamente en el backend. Persiste, ¿por qué? Porque implementamos el in memory. Entonces aquí traemos otra nota. Traer yogur para la casa. Listo, ahí tenemos nuestra nota. ¿Sí? Podemos escribir otra nota y ahí se van guardando. Incluso si reiniciamos el celular, si damos un hot restart, van a seguir ahí almacenadas. ¿Por qué? Gracias a esta clase que tenemos aquí, que se llama In Memory Repos. ¿Sí? Que eso es gracias a la librería que implementamos por acá, que se llama esta, H2 Database. Y mira, aquí volvió a reiniciar y ahí la tenemos. Listo, eso es todo. Damos por finalizado esta test de Solvo. Espero pues les haya gustado. Hasta luego. Chao, chao.